Bien, mis hermanos, pues continuamos con esta serie de temas sobre todo lo relacionado a congregación y congregarse. Y yo creo que este tema de hoy lo vamos a dividir en 4 partes. La primera sería si es bíblico el congregarse o solamente fue una tradición que se fue haciendo con el tiempo. Número 2, si es obligatorio congregarse. Número 3, si es necesario congregarse. Y número 4, si es pecado acaso dejar de congregarse. Y bueno, vamos con el punto número 1 primero, que sería si es acaso bíblico el congregarse o acaso solamente ha sido algo que se fue haciendo con el tiempo, una tradición o qué. Es necesario que vayamos a la Escritura y nos demos cuenta que hay muchos pasajes que hablan de lo que hacían los cristianos en el primer siglo. Y uno de ellos está, por ejemplo, en Hechos 11:26, que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y etcétera. O en 1 Corintios 14:26 que dice: ¿qué hay pues, hermanos? Que cuando ustedes os reunís, cada uno de ustedes tendrá un salmo, tendrá una doctrina, tendrá lenguas, tendrá una revelación, tendrá una interpretación, pero hágase todo para edificación. O en 1 Corintios 11:18 que dice: pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes, etcétera, etcétera. Cuando se reúnen como iglesia. O en 1 Corintios 11:20 que dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es, etcétera, etcétera. O en Santiago 2:2 que dice: porque si en vuestra congregación entrase un hombre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mis hermanos, así podríamos leer un montón de pasajes que en la Biblia nos muestran que la acción habitual de los cristianos, una vez que ya se entregaron a Cristo, es congregarse y tener comunión los unos con los otros para, como dice por ahí, cada uno aportar que con una doctrina, con un salmo, con lenguas, con revelación, interpretación, y para edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hacían, eso nos muestra la Biblia que hacían. Por lo tanto, en primer lugar, el punto número 1 sobre si es bíblico el congregarse o solamente una tradición. Bueno, sí es bíblico. La Biblia muestra que eso hacían los cristianos en el primer siglo y después. Pero, alguien dirá, bueno, pero bíblico significa obligatorio. Porque diría alguien, usar túnica es bíblico, pero no es obligatorio. Bueno, entonces ahí entraría el punto número 2 de este tema, que sería, si aparte de ser bíblico, como ya lo vimos, es obligatorio empezar a congregarse una vez que ya nació uno de nuevo. ¿Es obligatorio? Bueno, vamos a ver si solamente esos versículos que leímos es porque esos cristianos hacían eso porque les era permitido y ya, o porque es obligatorio. De entrada, la palabra de Dios dice en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose mutuamente y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. No dejen de congregarse. Entonces vemos que hay un mandato de Dios acerca de congregarse. Lo dice Dios, no los hombres. No solo es que se podía y es bíblico, sino que es obligatorio, porque Dios lo ordenó. De tal manera que nada más por ser mandato de Dios, ya entendemos que sí se debe uno de congregar y que sí es obligatorio. Y que no es que se puede uno hacer sus propias leyes y tener sus propias convicciones al respecto una vez que llega uno a Cristo. Antes de haber llegado uno a Cristo, antes de convertirse la persona, era normal que tuviera sus propias ideas y convicciones respecto a si hay que ir a alguna iglesia o una congregación, y si hay que estar todos juntos encerrados en 4 paredes, o si se puede en su casa. Bueno, era normal que pensaran sus filosofías porque eran inconversos. Pero quien se diga cristiano y diga que se convirtió al Señor Jesucristo para obedecerle, pues nada más porque Hebreos 10:25 da una orden de congregarnos, el cristiano de verdad, nacido de nuevo de verdad, debe de decir en convicción y en amor a la palabra de Dios, debe decir, amén, Señor, tú lo ordenas, yo lo hago. Pero fíjense, mis hermanos, que no es el único precepto que se viola de Hebreos 10:25, porque también
hay otros mandatos de Dios que tienen relación con ese versículo y que influyen directamente en el corazón del cristiano para evidenciarlo si tiene amor a Dios o no, y también para evidenciar si ya tiene Espíritu Santo o no. ¿Cuál sería otro precepto que se viola cuando un cristiano que diga que ya es cristiano y que nació de nuevo no se quiere congregar? Bueno, se viola el precepto de poner a Dios por primero, por encima de todas las cosas. Se viola el primer y más grande mandamiento, que está entre otros en Marcos 12:30, y que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dijo el Señor, y este es el principal mandamiento. En tal manera, mis hermanos, que aparte de que está explícitamente mandado el no dejar de congregarse, quien diga que ama a Dios y que lo pone por primero en su vida, ahora que ya se convirtió, y que tiene Espíritu Santo, y que le va a servir y amar porque lo ama con todo su corazón, quien diga que ya está en esa situación de conversión, tiene que tener las ganas de poner a Dios por primero. Tiene que tener en su corazón el amor hacia Cristo y considerarlo la primera cosa importante en su vida. Y por lo tanto, debería de tener interés en querer poner por primero en su vida el hecho de ir a tener comunión en la iglesia con los hermanos, a congregarse, a escuchar palabra de Dios. Y no debería el tal, en teoría, tener ganas solamente de quedarse encerradito en su casa y de no tener comunión con nadie más, solo porque antiguamente tenía la idea preconcebida, antes de llegar a Cristo, de que en las iglesias hay falsedad en algunas de ellas, o que no es necesario porque Dios está en todos lados. No, si se convirtió de verdad y tiene Espíritu Santo, tiene por necesidad el poner a Dios por primero y por lo tanto querría ir a congregarse. De tal manera que sí son varios los preceptos que se violan por el hecho de no querer congregarse. Por lo tanto, por Hebreos 10:25, al ser un mandato de Dios y por otros muchos preceptos que se violan y otros más que veremos en unos instantes, por todo ello, sí es obligatorio y sí es una orden de Dios el congregarse, una orden dada por Dios en la Biblia. Ahora bien, ya vimos si es bíblico, ya vimos si es una orden y si es obligatorio, además de ser bíblico. Ahora, punto número 3. ¿Es necesario? Pues sí, mis hermanos, es necesario. Porque, ¿cómo edificarás a otros cristianos cuando tú ya eres nacido de nuevo? Si estás solamente en tu casa diciendo que Dios está en todos lados. Bueno, para empezar, sí, Dios está en todos lados, pero no está con todos, ni oyendo a todos. Por favor, entendamos, mis hermanos, el Espíritu de Dios es omnipresente, está en todos lados. Dice la Escritura en Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere yo mi estrado, he aquí que también allí tú estás. Entonces, ciertamente Dios está en todos lados, pero no está escuchando a todos. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. No confundamos el hecho de la omnipresencia de Dios con el hecho de que se le pueda violar sus mandamientos y hacer caso omiso de lo que Él ya ordenó cuando dijo, se me congregan. Entonces, es un argumento errado que tienen precisamente algunos que no se han convertido de verdad y ya se hacen llamar cristianos, pero no es así el asunto. Dicen, es que se puede adorar a solas en casa, yo puedo adorar a Dios a solas en mi habitación. Bueno, por supuesto que sí se puede adorar a solas y en casa y orar en casa. Pero, ¿quién puede adorar a solas en casa? Pues el que tenga Espíritu Santo y cumpla los deseos de Dios de que también se está congregando. Porque alguien que esté violando los mandamientos de Dios en cuanto a congregarse, solamente porque no quiere, porque no le pega la gana, pues se puede poner en su habitación a adorar, pero Dios no va a recibir esa adoración. Y se puede poner a orar en su casa, en su aposento encerrado, y Dios no va a oír esa oración tampoco, porque Dios oye a los justos y obedientes. Muchos dicen, sí, pero es que Dios manda que oren encerrados en un aposento, no en grupo. Bueno, deben de entender que sí, en una parte Dios dijo que cuando queramos orar a Dios en una intimidad nos metamos en nuestra habitación y oremos. Pero aparte de dar esa instrucción, también en otras partes dio las instrucciones para que oremos unos por otros en la congregación de los santos. En Santiago dice, por ejemplo, que si hay alguno enfermo vaya con los ancianos de la iglesia y que oren por él. Entonces, ¿cómo aplicamos ahí el decirle a Dios, oye,
¿qué pasó? Tú dijiste que a solas, ¿cómo que ahora nos mandas en la congregación y con todo mundo orar unos por otros, en grupo, con los ancianos? No, pues es que Dios no se contradice. Quien se contradice es aquella persona que solamente quiere contender contra la palabra de Dios. Existe la oración en un aposento encerrado y también existe la oración en grupo, en la iglesia, en la congregación de los santos. ¿Cuántos salmos dicen en medio de la congregación te alabaré, exaltaré tu nombre, contaré tus maravillas, oraré en tu presencia, etcétera? Entonces, Dios no se contradice. Hay oración en el aposento y oración en grupo. El Señor Jesús, por ejemplo, también oró algunas veces en grupo. Cuando resucitó a Lázaro, oró delante de todos. Entonces, no se trata solamente de contender y contradecir a Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no solamente un pedacito, toda. Así que, aunque Dios esté en todos lados, no escucha a todos ni recibe toda adoración ni toda oración. Hay que obedecer la orden que Él dio de congregarse. ¿Cómo cumplirá el tal que se dice cristiano? ¿Cómo cumplirá a solas en su casa ciertos mandamientos que Dios dio para cumplirse en grupo? Por ejemplo, Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Obedezcan a sus pastores. En Hebreos 13:24 dice también: saluden a sus pastores y a todos los santos. ¿Cómo lo van a hacer eso en su casa? ¿Cómo se van a sujetar a un pastor si no van a una iglesia y están solo encerrados en una habitación desobedeciendo a Dios en el mandato de congregarse? Estos versículos que acabo de leer en sí mismo ya son otros mandatos que te están ordenando estar en una congregación con un pastor. Luego, Efesios 4:11 dice: y Dios mismo puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin, dice ahí, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para, dice ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, engañados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice ahí, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, Cristo, de quien todo el cuerpo, atención, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente se ayudan, según la actividad propia de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose mutuamente en amor. ¿Cómo te dirás que eres hijo obediente de Dios si no quieres participar de la obediencia en todos estos mandatos de Dios? ¿Cómo harás en tu casa encerradito nada más porque no quieres ir a congregarte? ¿Cómo harás el bien al cuerpo de Cristo que se edifica mutuamente en amor y se ayuda mutuamente en los versículos que leímos? Dice: ¿cómo crecerás a la estatura de un varón perfecto? Porque dice ahí que Dios te puso pastores para edificarte hasta que llegues a un varón perfecto y no seas niño fluctuante, llevado por doquier, engañado por todo viento de doctrina falsa. Y el que no quiere congregarse ni quiere pastores que tienen esa función mencionada, es porque quizás ya se sienten perfectos y piensan que no necesitan de nadie y que tampoco deben de ayudar a nadie en una reunión para que otros crezcan. Están desobedeciendo a Dios en muchos mandatos. Y bastaría que violen el mandato de Hebreos 10:25, que violen un solo mandato basta para que estén violando toda la ley. Porque en Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces con la lengua, y si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces los tales quizás piensan que ya son perfectos, que no necesitan de pastores, de maestros, de evangelistas, de nada en la iglesia, que ya son perfectos y que no ofenden en nada con la lengua, son perfectísimos, son Jesucristo mismo andando. Y noten que a pesar de todo, el mismo Jesucristo, quien sí era perfecto, quien sí es perfecto, Él, no obstante, se puso a servir
y no se encerró nada más para decir, ay, es que afuera hay hipócritas, yo para qué les hablo, para qué sirvo y ministro. No. Entonces, se violan muchísimos mandamientos de la palabra de Dios y muchos preceptos que nos hacen ver en la desobediencia a ellos que no se han convertido realmente entonces, no tienen amor al prójimo. Así que en este punto 3 que acabamos de ver sobre si es necesario el congregarse, además de ser bíblico y obligatorio, bueno, pues sí, es necesario para quien tiene Espíritu Santo de Dios y tiene amor. Porque son órdenes de Dios y porque el espíritu de quien sí tiene amor y sabe amar, necesita servir a sus hermanos. Necesita conocer a más hermanos en Cristo, ver a más hermanos en Cristo y ver por sus necesidades. Sí es necesario. Y finalmente, punto número 4. ¿Es pecado dejar de congregarse una vez que ya uno se estaba congregando? Bueno, pues obviamente que sí es pecado. ¿Por qué? Pues simplemente porque se viola un mandamiento de Dios, el de Hebreos 10:25, que dice no dejen de congregarse. Y con violar una orden de Dios, el deseo de Dios, que era que nos congreguemos, lo violamos, estamos en pecado y en rebeldía delante de Dios, y no nos salvaremos. Si es que ya éramos salvos algún día, pues entonces estaríamos dándole la espalda a Dios y dejamos de congregarnos. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere o violare un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el mismo que te ordena no cometerás adulterio, también te ha ordenado no matarás. Así que si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. De tal manera que, si uno viola Hebreos 10:25, uno es un transgresor de la ley de Dios. Es un pecado dejar de congregarse. Y no es el único pecado violar Hebreos 10:25. También se cometen otros pecados cuando se deja uno de congregar. Uno de los más grandes sería que ya ha perdido el tal su amor a Dios. Perdió su primer amor. Doble pecado. En Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras que hacías al principio. Porque si no, vendré pronto a ti y te quitaré como iglesia. O sea, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Una persona que ya deja de congregarse, si antes decía que amaba a Dios y que por eso participaba de la obediencia a Cristo en todos los aspectos, no solo en congregarse, pero también en congregarse, y que decía, es que amo a Dios, pues cuando deja de congregarse demuestra que ya no ama a Dios. Entonces, aunque la verdad, mis hermanos, cuando a mí me dicen, yo no me he congregado mucho, pastor, yo me congregué 1 año y luego dejé de congregarme 2 años, y dan sus razones absurdas, que porque vi que había mucha falsedad, que porque vi que no sé qué tanto. Para mí, cuando me dicen eso, es un símbolo inmediato de inconversión. Desde ahí sé que no son convertidos. No es que se convirtieron y luego abandonaron a Cristo, aunque haya algunos que sí hacen así, pero la mayoría no. La mayoría andan en el mundo y solo se congregaron religiosamente porque no nacieron de nuevo de verdad. Solo hicieron la famosa antibíblica oración de fe o rezo de fe, de la cual ya hemos visto muchos videos que les recomiendo que vean y que vamos a poner en pantalla. Y que creyendo eso creen que ya son cristianos y que no pasa nada si dejan de congregarse, pero no es así. Una persona que ha dejado de congregarse y que ya va a veces sí, a veces no, temporadas sí, temporadas no, la persona en cuestión es inconversa. Necesita nacer de nuevo. Y si algún hermano cristiano sí nació de nuevo y de casualidad dejó de congregarse por cualquier razón, necesita arrepentirse. Es casi una blasfemia que ya no vaya a congregarse a adorar a Dios en la comunión de los santos, como si ya no le importara a Dios, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Que si por trabajo, que si que le queda lejos, que cualquier razón no es razón válida. Simplemente tiene que tener por primero a Dios en todo y ponerlo por primero siempre, porque Él es el que le da todo, el trabajo, la familia, todo. Y la primera intención de ese cristiano debe ser adorar y servir a Dios en todo. Él debe ser lo primero para él. Por supuesto que es pecado dejar de congregarse por las múltiples violaciones a la palabra de Dios. Mandatos expresos como Hebreos 10:25 e implícitos como los de Apocalipsis y muchos otros, donde te demuestran que dejaste de amar a Cristo si tú le das la espalda y ya te vas ahí a la calle y ya no te congregas. Sí es pecado dejar de congregarse. Ahora, en el próximo video vamos a ver si se puede uno congregar solamente por Zoom.
Un hermano hizo esa pregunta, que si ya con congregarse vía Zoom, estaría uno cumpliendo el mandato de Hebreos 10:25. Y quiero que recuerden, mis hermanos, que en el video número 1 de esta serie, que era ¿qué es congregarse? Y ¿qué se hace en una congregación? Ahí dijimos que, por supuesto que sí era válido el congregarse solamente en línea, por ejemplo, mediante Zoom o Facebook Live o YouTube, etcétera, en circunstancias de necesidad o de urgencia, como por ejemplo en estas épocas que ha habido esta cuestión de la contingencia mundial, en donde se cerraron temporalmente iglesias y se tuvo uno que congregar temporalmente por Facebook, por Zoom o YouTube u otro medio. Pues decíamos que por supuesto que es válido ahí y cuenta como estarse congregando, porque no se puede afuera estarse uno congregando en esas condiciones. Pero, atención mis hermanos, atención. En el siguiente video vamos a ver más abundantemente este tema, porque cuando no es por estas causas que ya dijimos, puede haber otras causas por las que alguien se quiere congregar solamente en línea. Y mis hermanos, ahí en ese caso puede haber ocasiones en que es hasta pecado el querer hacerlo así. Necesito que pongan mucha atención al siguiente video, mis hermanos. Necesitan abrir su corazón a ese video porque es muy importante. Por el momento, mis hermanos, terminamos este tema y pues vamos con la siguiente pregunta del siguiente hermano que está en línea.